Se repartía un dinero de reparto, efectivamente. Y se repartía pues una peseta entre los braceros o cosas de estas que había. Y lo único que tenías pues era por ver que efectivamente la cofradía seguía manteniendo. En los años posteriores a la, como decimos, a la invasión francesa, ante la pérdida económica, muchas cofradías, sus fondos se vieron tan fuertemente disminuidos que no pudieron seguir adelante. Y yo creo que es lo que motivó que prácticamente se llegara al acuerdo entre las dos cofradías para no tener que hacer gastos tan elevados. Porque de hecho cuando se establece que las dos cofradías salen a la calle, lo que se hace es de que hay un reparto de gastos y cada abad tendrá que hacer el gasto que le corresponde en el año que salga. Entonces sigue organizándose, es una manera de hacer la procesión, de cumplir la función que tenían las cofradías de la Veracruz y asociadas y la cofradía de Angustia y Soledad, de tal manera que cada una hace un año la procesión y entonces los gastos van a ser más pequeños. Muy bien, pues cosa de dineros, entre otras razones, pero parece que el dinero siempre ha tenido mucha influencia. Estamos viendo ahora, de todas maneras, si te fijas, lo que es la pendoneta de la cofradía y lo que es el guión de la cofradía. La pendoneta, que es probablemente bastante antigua, en los inventarios iniciales que hay en 1850 ya se detalla, y que tiene una curiosidad que es el color rojo que tiene. Es un color que es completamente ajeno en principio a la cofradía. No sabes si es un rojo, un tono así parecido, si te fijas en esta buena imagen que estoy sacando aquí en Televisión de León. Aprecia el color, que es un color en principio un poco extraño a la cofradía, porque el color de la cofradía es el amarillo. Quizás también un poco como contraste, también es uno de los colores básicos y que tiene mucha... Su interpretación pictórica es amplia. Banda de cornetas, estamos leyendo ya, vamos, de la cofradía del Santo Cristo del Desenclavo, si no me equivoco. Sí. Es la agrupación de la cofradía del Desenclavo, una cofradía joven, desde 1992, si no me equivoco, y nace inicialmente esta agrupación musical como agrupación de timbales, con un tono característico, muy peculiar, que aportaron entonces a la Semana Santa, que intentaron aportar. Poco después de su fundación también decidieron incorporar una serie de cornetas y entonces acabó transformándose en lo que es una banda de cornetas y timbales, banda de cornetas y tambores, porque los timbales también fueron sustituidos por lo que son tambores normales. Esta formación musical, si mis notas no están equivocadas, creo que cuenta con 30 miembros de ambos sexos, porque es una cofradía que es mixta. Y una de las características que tiene es que es la única banda de cornetas y tambores que en estos momentos utiliza solo cornetas en tono do si bemol, a diferencia de lo que son otras agrupaciones musicales que están utilizando cornetas en do re. Por este tipo de corneta que tocan, interpreta de lo que eran marchas más tradicionales en la Semana Santa de León, más tradicionales en lo que es la existencia de las bandas de cornetas y tambores, que tampoco es que sean de hace 100 años, vamos. Entre lo que citan clásicos, pues La Dolorosa, que es una marcha popular en León y que se estima sumamente leonesa, aunque no tenga su origen en León, Sacramento, Lignum Crucis y Cristo Viejo, entre citar algunas de ellas. Y seguimos viendo esa banda de la cofradía del Santo Cristo del Desenclavo que cruza la plaza de San Isidoro. Y dentro de un momento ya veremos el primer paso de esta solemne procesión del Santo Entierro. Escuchamos unos momentos a la agrupación musical que va abriendo marcha profesional, avisando al público que está pendiente de que efectivamente empieza la procesión con su ruido. Vamos, con su ruido, con su sonido. La gente empieza a oír no es que quiera uno faltar a nadie, sino que cuando la gente empieza a oír de fondo algo y tal, pues ya se dan cuenta de que la procesión ya se acerca.
investigando el sonido entrecortado, no sé si tenemos algún problema de tipo técnico. Esperemos que nuestros compañeros lo puedan solucionar, seguro que sí, estarán en ello. Vemos que ha pasado la banda de la cofradía. Y en este momento encontramos con que están participando en el desfile lo que son las banderas de la cofradía. Al ser una procesión de entierro, las banderas no van al frente de los pasos, sino que participan todas agrupadas. Esto es una costumbre también en los desfiles militares, en los cuales las banderas forman siempre adelante una presidencia y van todas. Así, la costumbre antigua, en la cual dan cuenta diversos historiadores, es que en la procesión, por lo menos en la del entierro también, las banderas se llevaban arrastrando en señal de luto. De hecho, esas zonas de arriba de Girón, que se ven, tienen como misión que eran las que iban arrastrando. Incluso en anécdotas populares había de que se le decía a los niños que parecía que ibas arrastrando la bandera, cuando en realidad es lo que quería el niño, arrastrar la bandera. Bueno, el niño ahora, porque como decíamos antes, en función del Acta de la Concordia sabemos bien claro, y por anotaciones posteriores también registradas en la historia de la cofradía, que inicialmente las banderas eran los seises quien las llevaba. Hoy en día los seises han ido a otro tipo de función, porque hombre, también hace, en 1830 y prácticamente hasta el principio del siglo, los pasos llevaban 4, 6, 8 braceros, entonces tampoco hacía falta alguien especialmente que los coordinara. Gente que se conocía de año a año, y en un leo mucho más pequeño no necesitaban una coordinación, y entonces el seise cumplía la función de llevar una de las banderas de la cofradía. Hoy día el papel, bueno, vamos a dejar los seises y nos vamos ya con el paso de los atributos. Este paso del que es autor el riojano Francisco Javier Santos de la Era. Sí, este paso, el motivo del paso es mostrar los atributos de la pasión del Señor. Estos antiguamente, en 1830, los portaban hermanos legos en los conventos, no solo de Santo Domingo, sino también de San Francisco, y así posteriormente, una vez que se extinguen los conventos, son llevados por seminaristas, hasta que estos empiezan a escasear tanto que tampoco podían venir a llevar los atributos, y entonces se decide que los lleven niños. O gente más joven, pero la gente joven, como le gusta pujar, empezaban a dejar los atributos y aquello no llegaba. La solución obvia fue colocar los atributos sobre un paso. Inicialmente fue un paso sencillo, que creo que, no me engaña la memoria, si fue Manuel López Bécquer el que realizó una composición de paso en los años 80, y así me parece que salió 80, 82 y 84. En el año 86 se entrega la primera parte del paso, que componía de un ángel y creo que de la cruz, y luego en el año 88, si no me engaña la memoria, el paso ya se entrega completo por Francisco Javier Santos de la Era, efectivamente. Muy bien, uno de los ángeles porta la corona de espinas y otro de ellos el cáliz. Son otros, además, los elementos de estos atributos, como puede ser la columna, las correas, los cordeles, el lienzo de la Verónica, los martillos, las tenazas, en fin, toda esa serie de elementos. Todo esto, si te vas fijando, figura sobre lo que es la cruz. Sobre lo que es la cruz, en este caso es una cruz gloriosa, es una cruz que lleva ya unos resplandores de brillo, no es una cruz dolorosa. Sobre ella va apoyada en simbiosis, mostrando a la vez triunfo de cruz y a la vez mostrando elementos de lo que es la pasión. Van las escaleras, van por otro lado lo que es la lanza, lo que es la esponja, y sobre la propia corona pues están el martillo, los clavos, los dados y una serie de cosas. Aquí a la izquierda, ahora mismo la imagen estamos viendo en el suelo, que va una túnica, que era la túnica antigua que se llaman los atributos, es una túnica que se ha recuperado este año. Es una túnica que tiene más de 100 años, habiendo figurado en algún paso de la Semana Santa de León. ¿Son 80 braceros los que pujan este paso? Sí, 80 braceros creo que hay. Este paso se ha remodelado completamente este año. El paso era mucho más pequeño, se ha hecho una ampliación del estilo de lo que es el trono del paso, que era de dimensiones muy pequeñas, entraban casi los ángeles justos arriba. Nosotros lo llamamos coloquialmente la bombonera, y porque tiene una forma octogonal, así en pequeño como si fuera una bombonera. Lo que se ha hecho prácticamente es de que, copiando el dibujo original, se ha ampliado al doble en ancho y me parece que a tres veces prácticamente en largo. Y el trono resalta mucho más, y se ha intentado respetar lo que era la fisonomía con la cual el autor en su día quiso hacer esta configuración.
No sé si el proyecto era de 5 ángeles, ese primer proyecto que es lo que suele ocurrir, y bueno, ahora lo que vemos son 2. Y bueno, habría que hablar de Francisco Javier Santos de la Era, como decíamos, ese riojano que trabajó en Bilbao, en Valencia y ya después por fin en Madrid, con no pocas satisfacciones, que ya se puso a trabajar, pero con anterioridad, como a todo artista, le costó mucho trabajo, todo hay que decirlo. Si no hablamos luego de Francisco Javier Santos de la Era, porque mira, encontramos ahora en imagen lo que es la banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, en la cual figura entre el paso que hemos visto y el paso de Cristo que viene a continuación. Esta banda es una de las bandas más antiguas de la Semana Santa de León. La primera banda de cornetas y tambores que tiene lugar en León es la de Jesús Vinobrero, luego la de Minerva, que forma parte también de esta procesión, y luego la de Santa Marta. Es una banda que en este momento está compuesta de 43 miembros, que lleva el guión, cornetas, trompetas y demás. Y sus marchas características son sobre todo Refúgiame, Eucaristía, Azotes, Dulce Nombre de María, La Lanzada y Macarena. Es de resaltar el guión que lleva la agrupación musical, que fue, la agrupación musical, en este caso, lo que es la banda de cornetas y tambores de Santa Marta, que fue reformado el año pasado, y sobre una base de terciopelo, granate y bordados en hilo de oro y pasamanerías con telas antiguas. Te decía de Francisco Javier Santos de la Era, que es un hombre que tiene notables aportaciones en esta cofradía, como iremos viendo a lo largo de la misma. Y lo que comentabas de que el proyecto original era de 5 ángeles es una cosa que me sorprendió a mí conocerlo este año a través de la revista Nuestra, precisamente. Yo a Francisco Javier Santos de la Era lo conocí en Madrid, en su estudio de la calle Virgen de la Alegría, efectivamente, en la cual fui de las primeras misiones mías como 6 a reclamarle algún trabajo que tenía pendiente para la cofradía. Él vino a León una vez para reclamar, que le habíamos hecho la reclamación de unos elementos que forman parte del paso del camino, que veremos luego. Y con 2 sises que estuvimos con él nos estuvo hablando de su proyecto inicial del paso de los atributos, y curiosamente nunca nos habló de 5 ángeles en aquella ocasión, pero sí de una idea sumamente curiosa para la Semana Santa de León, que fue rechazada porque se vio que era tal la innovación existente que no podía ser. La base que comentamos antes, que parecía que era la bombonera, lo que se pretendía era que fuera la base de un carro triunfal, llevado por caballos negros enlutados, y en su parte posterior, y como gran innovación, iría un armonium tocando marchas fúnebres y a los lados hermanos con teas encendidas. Era un proyecto fabuloso. Fabuloso, pero efectivamente muy arriesgado. Pero ya tenemos el paso del Santo Cristo, de autor anónimo, un crucificado con 3 clavos. Sí. Es un crucificado que la cofradía recupera para procesión en 1942, aunque era propia de la misma. Remataba el retablo de la cofradía que existía en el convento de Santo Domingo, y cuando la cofradía se marcha de Santo Domingo se lleva el retablo, y este Cristo figuraba en la parte superior del retablo. Tenía una cruz cuadrada, en el año 42 se decide recuperarlo, y además cuando se recupera se hace una síntesis ¿cómo se llama? En la revista de la cofradía de aquel año, o más de la cofradía, no, sino de las cofradías que editaban aquel año la revista. Mira esta estampa de todas maneras del Cristo con el trono procesional, creo que es francamente sorprendente. Bellísimo. La cofradía está muy contenta con el resultado de este paso en la calle, en la cual vemos la parte baja es un trono en madera de caoba y en lo que es plata, o alpaca plateada, realizada en 2 fases por los hermanos Marín de Orfebrería Maestrante de Sevilla. Creemos que el resultado es espectacular en la calle, no había una cosa así en la Semana Santa de León, y creemos que quedó muy bien. Me gusta más ese contraste entre el metálico, blanco o plata, vamos, en fin, no dorado, porque si no quizás en el procesionar de la tarde o de la luz sí que luciría, pero en la noche quizás la plata adquiere esa fuerza con la luz artificial. Efectivamente, Luis, como curiosidad, inicialmente el proyecto que aprobó la cofradía era a base de madera de caoba y terminaciones superiores en metal dorado. Hasta que una vez, hablando con los orfebres que lo estaban realizando, saliendo el tema, pues dije, pues es que vosotros acabéis la procesión por la noche, entonces no, el trono lo debéis hacer con acabado en metal porque reluce mucho más en la noche.
Un elemento que hay que tener en cuenta cuando se diseña un trono procesional, que es el medio en el cual va a moverse. No es lo mismo un trono que se mueva a la luz del día que se mueva a la luz de la noche. Decía que el Cristo de todas maneras tiene una característica que no sabemos si es buena, es mala para los braceros, que es muy alto. Debe medir en punta prácticamente 6,30 de alzada desde la calle hasta en los semáforos. Es un verdadero problema porque a lo largo de la procesión le exige a sus braceros que lo suban y lo bajen repetidamente durante muchas ocasiones. Hay que salvar muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Por esa altura tan sobresaliente que tiene. Va adornado con un monte de claveles y un detalle que no podemos apreciar en este momento por la lejanía de la imagen, que es que en su parte central, donde hay un remate hacia arriba en lo que es plata, lleva un lazo negro de detalle de luto por la muerte de un hermano de la cofradía que era bracero de este Cristo y era muy querido por todos los braceros y por la cofradía en general porque formaba parte de su grupo de montaje. Imagino que esas circunstancias que se dan, porque la vida es eso y eso es lo que se está representando en esta procesión, como es la muerte, esas personas con las que se convive de forma tan continuada a lo largo de muchísimos años, compartiendo estas salidas y estas procesiones y luego pues el discurrir normal de la vida, cuando llega justo el momento de procesionar tiene que ser pues bastante duro. Bastante duro, efectivamente, Luis, porque Roberto, que así se llamaba la persona por la cual tenía 31 años, murió en un accidente de tráfico. Mira, en esta imagen se puede ver el lazo. Es un lazo negro pequeño, no es que haya que hacer una ostentación exagerada de lo que es el luto, nada más es un detalle lo que lleva. Era una persona de 31 años, una persona joven y que estaba completamente ilusionada con venir. El accidente tuvo lugar un sábado y te puedo decir que el viernes por la tarde yo estuve hablando con él desde la nave de la cofradía, le estuvimos comentando cosas que estamos preparando y haciendo y estuvimos hablando de que, bueno, que él no había ningún problema, que este año Semana Santa estaba para montar la procesión tranquilamente y no quiso eso el destino. Pues aquí vemos este crucificado de autor anónimo del siglo XVI que fue restaurado por Víctor de los Ríos en el año 1947. Aquí ya tenemos que hablar bueno, pues de ese cuidado especial que hay que tener, en fin, y la forma de guardarlo, toda esta serie de cosas, que es una labor muy callada, eso es lo que realmente no se ve, pero para que luzca como es en el caso de esta procesión oficial y solemnísima del Santo Entierro, pues hay muchísimo trabajo detrás, como en el resto, todo hay que decirlo. Como en el resto, todas las cofradías llevan mucho trabajo detrás en realizarlo, en limpiarlo, en mantenerlo. Es una cosa que ya te decía antes cuando me interrumpí viendo otra cosa, que cuando se recupera el Cristo en el año 42, dicen de que en los papeles antiguos de la cofradía, en esos papeles yo no los he visto, a pesar de que he visto muchas cuestiones del archivo de la cofradía, figuraba que este Cristo ya había salido en procesión anteriormente, pero que se dejó de sacar de procesión cuando se empezó a sacar el Cristo directamente en la urna. Eso daría una sensación de que era un Cristo de desenclavo. La función del desenclavo se hacía en León antiguamente, el mismo Viernes Santo, como se realiza en muchos pueblos de la provincia y de toda la geografía española, de hecho, en la cual tenía lugar el desenclavo, se metía en la urna y se hacía la procesión del entierro directamente. Le llama también la función del entierro de Cristo, porque lo que se hacía es que el Cristo se desenclavaba y entonces se enterraba en ese momento. Esto se refleja en el año 42 y en el año salió unos años sin restaurar. Y luego en el año 47 es cuando lo restauramos, o con una pequeña restauración, y en el año 47 Víctor de los Ríos lo restaura. De hecho, si hacemos caso a las crónicas de la cofradía de aquel año, el Cristo se conserva en muy mal estado porque debido a su sitio de ubicación nunca se limpiaba ni se hacía nada y tenía una gran humedad y carcoma y prácticamente se encontraba deshecho. Dice que solo se conservaba el torso y la cabeza en inadecuadas condiciones. De todas maneras es interesante porque si se hubiera sacado anteriormente en procesión, de hecho sería prácticamente el cuarto paso procesional de la cofradía. Ajá. Vemos la cantidad de cuidados que tiene que tener, pues no solamente todas las imágenes, sino todos los elementos que componen la procesión. Ahí tenemos sobre ese fondo de la Basílica de San Isidoro este paso del Santo Cristo. Con dos cirios. Son dos cirios en color, en principio un color tinieblas, un color así un poco raro,
Estos cirios de color son una novedad este año, en este paso concretamente. Iba saliendo con unos cirios normales en color, lo que es color cera directamente, y los cirios en este color tinieblas pues son característicos en otras localidades de cristos que ya van muertos. Este Cristo ha tenido varias denominaciones. Las primeras veces que se vuelve a procesionar se le llama Dios en la cruz. Alguna serie de anécdotas que te voy contando mientras está discurriendo el paso del Cristo. Se le llama, las primeras veces que sale en procesión otra vez, se le llama Dios en la cruz, de curiosidad. Incluso se refleja una cosa que no deja de parecerme curiosa, que su sitio en procesión no era, las 2 o 3 primeras veces que salió no era este, sino que iba detrás de la Virgen de Angustias. Podía tener el significado de que entonces la procesión empezaba con una imagen titular, como es la Virgen de Angustias, y terminaba con otra imagen titular, como es la Soledad. E incluso antiguamente podía haber tenido el significado de que se llevaban juntos, como hacen en otras procesiones de desenclavo, que va a la cruz, se desclavaba, se metía en la urna y luego la cruz continuaba sola en la procesión. Esto de todas maneras pueden ser conjeturas porque no está en la historia de la cofradía, no está registrado esto que te digo, pero tendría su similitud por lo que se hace en otros lugares. Vemos ya avanzando hacia la calle El Cid este paso del Santo Cristo, al que acompañan, pues lógicamente, unas manolas y posteriormente, pues hermanos en fila, hermanos de fila. Detrás del paso de la forman primero directamente suplentes que van esperando poder tener turno para salir en procesión, para poder acoplarse en algún momento determinado en el brazo a lo largo del recorrido. El recorrido es largo y suponemos que haya oportunidad para todos. Hay oportunidad para todos, efectivamente. Lo que desean, supongo que muchos es lo que esperan ese momento. Sí. Y ya vemos aparecer por la derecha de sus televisores el paso de la Virgen de las Angustias. Podemos observar efectivamente el paso de la Virgen de Angustias, una imagen cuya auditoría no está clara. Probablemente es de la Escuela de Juni, durante muchos años se ha atribuido a Guillermo Doncel, ahora se dice que sí es de la Escuela de Juni directamente de Juan de Ángels. No sabríamos porque en aquella época había un cúmulo de artistas que trabajaban en León, y había en León en aquellos años de 1550 a 1600 hubo diversos artistas que estuvieron trabajando haciendo retablos para todo lo que era la diócesis de la provincia. De hecho, me parece que es en 1582, si no recuerdo, hay el testamento de, creo que es Gregorio de Herreras, un artista que era familia de artistas, los Herreras, y hubo varios vidrieros en la catedral y otros que se dedicaron a hacer imágenes y demás. Este Gregorio de Herreras, cuando muere, declara haber sido abad de la cofradía de las Angustias. Dice que se le debe, que él de cuando fue abad le debe cierto dinero a la cofradía y ordena que se le devuelva el dinero, y ordena también que sacaran las cuentas con Juan de Ángels y con Guillermo Doncel, que él tenía pendientes de ciertos retablos en los cuales había colaborado. Entonces, en principio parece que no es exagerado, estamos hablando de las épocas de fundación de la cofradía y de un abad que era artista y que tenía que ver con otros artistas que había en aquella época que eran de la Escuela de Juni. Muy bien, una virgen con esos brazos abiertos, con ese hijo reposando en el regazo, da sensación de mucho peso, además ese hijo, no solamente en el sentido físico, sino todo lo que significa. Se nota mucho la escuela italiana de donde procede. Y la mirada de la Virgen, hay que decir que es una mirada profunda, los labios están un poco apretados, es una imagen muy dramática y yo creo que llega mucho además al público. Llega mucho, además la Virgen de Angustias tiene incondicionales, es un paso muy bien empujado. He pasado ahí un artículo de prensa, pero bueno, ya sabes que hay exageraciones siempre de los braceros, que como decía la Virgen de las Angustias, el arte de empujar. Pero bueno, hay más pasos que evidentemente se empujan bien, pero podemos dar una idea que efectivamente es un conjunto de pasos muy logrado, con los braceros de fondo, con todo ese trono que tallara Víctor de los Ríos en el año 47, si no me engaño, tú lo tendrás ahí anotado con más detalle.
trono y cruz, que es lo que talló en su día Víctor de los Ríos, junto con la parte trasera de la Virgen, porque esta Virgen antiguamente se tapaba con capa porque era una imagen más plana y estaba adosada al retablo. Fue ampliado el trono en el año 1980 por Luis Estrada y lo pujan 92 braceros, esos magníficos braceros, como les decía Agustín Nogal. Sí. Fue ampliado efectivamente por Luis Estrada, que fue un gran colaborador de la cofradía en todos. Hay un artículo español en la revista de Cofradía en la cual se dice que yo puedo citar que en todos los pasos de la cofradía intervino Luis Estrada, efectivamente. Desde el primero al último, y Luis Estrada era un amigo entrañable, aparte de un magnífico profesional, el cual, pues, la verdad que siempre estaba dispuesto a colaborar con nosotros y siempre pequeños desperfectos que había en Semana Santa. Era una labor, para nosotros, de mucha envergadura, aunque no fuera una labor como de una talla muy grande y tal, pero una labor el estar tiempo a tiempo, porque le damos mucha importancia a las imágenes, pero a veces no se la damos a lo que es la imagen que en ese momento, a lo que es el mantenimiento de la misma. Estamos viendo en este momento lo que es la banda senior, así la denominan, de cornetas y tambores de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Nosotros, Agustín, si te parece, lo que vamos a hacer es un pequeño intermedio y volvemos inmediatamente con esta solemne procesión del Santo Entierro que Televisión de León les está ofreciendo desde la plaza de San Isidoro. Seguimos acompañándoles en esta solemne procesión del Santo Entierro desde la plaza de San Isidoro. Estamos en Televisión de León y nos acompaña Agustín Nogal Villanueva, seise de la Cofradía de las Angustias y Soledad, que este año, como venimos repitiendo por ser par, es quien tiene que llevar a cabo esta procesión. Oímos a la banda senior, nos comentabas. Sí, oímos a la banda senior de cornetas y tambores de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Esta banda está integrada por hermanos que tienen edades superiores a los 18 años. Está compuesta aproximadamente por unos 50 instrumentos de viento, o sea, cornetas, trompetas y fiscornos, y 25 instrumentos de percusión, como son tambores y timbales. Esta banda arranca en el seno de la cofradía en 1962, la idea de crearla, y oficialmente empieza el 12 de abril del año 63, acompañando al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Podemos escucharla un poco porque la verdad que es una banda de cornetas y tambores con un toque muy bueno y francamente sorprendente, a la altura de lo mejor que existe en la Semana Santa, no de León, sino de España en general. Pues que se oiga la música y enseguida hablaremos de ese paso camino del sepulcro. Bien, pues aquí tenemos esta obra de Víctor de los Ríos que se estrenaba en el año 1972 y es portado por 92 braceros y tiene unas características especiales porque se nota mucho como los materiales, sino los elementos con los que se ha esculpido. Es una obra es la última obra o gran obra de taller de Víctor de los Ríos. De taller porque era un taller en el cual trabajaban muchos maestros en escultura dirigidos por Víctor de los Ríos, era el taller de Víctor de los Ríos, en la cual no existe el policromado, sino que las maderas, madera de abedul en este caso, está acabada directamente, se notan los golpes de gubia y está con un acabado de pintada al agua. No fue la primera obra que realizó Víctor de los Ríos con este tipo de acabado, pero sí es una gran obra que es impresionante, con un San Juan que mide como 2,20 de alzada. Era un paso que en principio además cuando lo diseña Víctor de los Ríos lo diseña más completo, pero en una magnitud que no había equiparación posible para poder llevar a hombros, que era un requisitorio,
imprescindible que le pedía la cofradía. La cofradía de Angustias estuvo varios años, incorporó en sus filas el paso del descendimiento de la cofradía de la Veracruz. Se decide prescindir de él y acometer la realización de este paso. Pero cuestión imprescindible en aquellos años era que el paso, la cofradía de Angustias quería que fuera puja a hombros. Entonces, del proyecto inicial de Víctor de los Ríos se prescinde de lo que era la Virgen y de lo que era, me parece que quiero recordar, que era la Magdalena. Y entonces el paso queda convertido en estas 4 figuras que vemos. 4 figuras que llevan un simbolismo. San Juan le vemos con una imagen serena, sólida, firme, como puntal, que sostiene en representación de la Iglesia, la cual representa el cuerpo de Cristo. Podemos ver a José de Arimatea, que era un noble del Sanedrín, que le sujeta por la cadera, mientras que Nicodemus, que era, según dicen las Escrituras, un hombre pertenecía a la secta de los fariseos y por lo tanto era en principio de rango inferior, y está sostenido por los pies. El paso, de todas maneras, tiene además hasta un nombre que no le es muy propio, porque de hecho no es un camino del sepulcro, como lo podemos observar. No están trasladando el cuerpo al sepulcro, como hay otras representaciones en la Semana Santa española, sino que propiamente lo que están haciendo en ese momento es depositándolo sobre la sábana de hilo crudo sobre la cual se iba a amortajar. Entonces se correspondería en principio más con lo que en otras latitudes se llama un paso, se llama la Sagrada Mortaja, o con alguna denominación equivalente. Pero bueno, nos ha quedado en esta denominación en la Semana Santa como camino de sepulcro y es un paso espectacular. Muy bien, seguimos viendo hermanos de fila. Para dar paso al siguiente, hay que decir una cosa, que el trono que veíamos de Camino del Sepulcro es proyectado por Francisco Javier Santos de la Era en los años 92 al 97. Aproximadamente nos volvemos a encontrarnos con más obra de este artista dentro de la procesión. Francisco Javier Santos de la Era es un artista con una gran imaginación. El barroco lo supera prácticamente y se va a convertir casi en rococó en sus expresiones. El único problema que al parecer tenía, y yo por lo que he investigado algo al respecto en Madrid con gente que le conocía, es de que quería buscar tal perfección en la obra que no sabía nunca el momento de terminarla. Entonces nosotros encontramos con tronos como el del Camino, terminar en el año 92 y después de muchas reclamaciones conseguir 4 figuras de esquina en el año 97, que por eso además esa nota aparente como que el trono hubiera durado tantos años. Es una pena porque sus obras son grandes obras, independientemente de que a uno le guste más o menos el estilo un poco rococó que lleva, lo cierto es que son tallas muy bien hechas, bien acabadas. La cofradía cuenta, como podemos ver a lo largo de ello, como 2 pasos, en principio las imágenes se atribuyen a él y con 3 tronos, y con otro trono que veremos también cuando llegue el extremo, que la gente que lo hace se inspira en los tronos de santos de la era para hacerlo. Entonces la cofradía lleva pues mucho del sello personal de Francisco Javier Santos de la Era, el cual además curiosamente no sabemos en este momento qué es de su vida, porque sabemos que ha tenido grandes problemas, no sabemos. Hace poco en Madrid lo estuvimos comentando con gente que lo conocía y no sabemos ni dónde está en este momento. Pues a ver si puede seguir realizando obra, que es una cosa importante, sobre todo para un artista. Ha realizado mucha obra para la Semana Santa de Orihuela y por la zona de Valencia. Sí, de Valencia. Yo he visto fotos de él y tiene imágenes muy bonitas y de gran efecto. Efectivamente, allí también es muy valorado. Tenemos ya un nuevo paso en imagen que acaba de salir de esa calle Sacramento y ya se encuentra en la plaza de San Isidoro. Estamos hablando del paso de Consolación de María, obra realizada por José Ajenjo Vega en el año 1996. Y el trono es un proyecto de Manuel Villadangos del año 1994. Efectivamente, y el paso presenta como novedad frente a los que estábamos viendo que va pujado íntegramente por mujeres. La Cofradía de Angustias admite mujeres desde su creación y cuando se decide abrir la cofradía que las mujeres puedan venir de túnica, no porque específicamente hubiera prohibición en la antigua en la cofradía que vinieran, sino porque de hecho disposiciones del Código Eclesiástico no permitían, o del Código Canónico efectivamente, no permitían que las mujeres salieran tapadas en las procesiones. Entonces cuando la cofradía se abre y decide incorporarlo,
empezó por primera vez en la procesión del Dolor de Nuestra Madre que realizamos los martes con el paso de Nuestra Señora de las Lágrimas, y posteriormente se decide también que hermanos de la cofradía puedan empujar en el Viernes Santo la procesión, y para ello se adquiere esta imagen a José Ajenjo. Primero hubo un proyecto, una composición que salió un año inicialmente a base de una imagen de la Virgen mirando hacia la cruz, y luego se decidió acometer ese proyecto realizado por José Ajenjo, una representación clásica de lo que se llama el Stabat Mater, con la Virgen sedente al pie de la cruz. 92 braceras para esta consolación de María. Pues esta mujer transida de dolor, lógicamente, después de conocer la muerte, bueno, cuando ya ha acaecido la muerte de su hijo. Más que el momento de haber conocido, si te das cuenta, sí, se acaba de llevar el cuerpo del hijo y ha quedado sola. Es un momento posterior a lo que es la representación de las angustias o de la piedad, en el cual figura sedente con el cuerpo de Cristo en brazos. Aquí ya se ha llevado el cuerpo de Cristo para embalsamarlo y para depositarlo en el sepulcro, y ya queda solo al pie de la cruz. Es un paso que va fenomenalmente empujado, como he podido observar hoy, porque yo iba de 6 en el paso que viene detrás, y va muy bien llevado el paso. Observamos que hay un ligero viento que hace ondear. Ayuda además estos elementos al dramatismo, el movimiento además que implica el paño, lógicamente. Pues nos hace adquirir perspectivas poco curiosas, con el paño hacia todos los lados. Vemos que lo que es la Virgen desparrama de esta manera, derrama todo lo que es el manto alrededor, y el adorno floral lo que hace es que continúa el adorno, lo que es el manto, por así decirlo, lo va prolongando hacia todas las esquinas. Un adorno floral que es importante también, como decíamos antes, para considerar que la procesión sale, que es un encuadre difícil para nosotros buscar, que tenemos que tener en cuenta que la procesión sale por la tarde y sale por la noche. Incluso eso se nota hasta en el adorno floral. Y ya tenemos en imágenes la banda de la Real Cofradía de Minerva y Veracruz. Sí. No sé si lo podemos ver con detalle. Esta banda este año lleva sus componentes, una señal de duelo también, y el guión de la propia agrupación también lo lleva, en Cruz por Negro, en recuerdo del que fuera Seis y director de la banda, Carlos Óscar Trabajo, fallecido recientemente, y que yo al que durante muchos años conocí al frente de esta banda que yo me acuerdo de pequeño que era espectacular, con unas cornetas que había unas largas, que eran la sensación de todo León. Yo me acuerdo de ver la procesión de Minerva de Veracruz en la Plaza Mayor de casa de mi abuela, y era francamente que llamaba la atención el toque tan característico que tenían aquellas trompetas largas. Pues la escuchamos unos momentos, si te parece, Agustín. En imágenes, el Cristo yacente. Efectivamente, el Cristo yacente, del cual que les está poniendo en este momento el Seise, y siento un orgullo muy especial de verle en procesión. Porque si pujar un paso enamora, y puedo dar fe de ello, de los pasos que he podido pujar, ser Seise del mismo o de otro paso en concreto, pues mucho más. Es la compenetración, con saber lo que llevas, con los braceros que van en la procesión, braceros que han venido fenomenalmente durante toda la procesión, desde su inicio hasta que yo dejé para poder venir a realizar esta transmisión.
Agustín, esta procesión también para ti doblemente, es decir, hasta Santo Martino, pues en ella, y ahora desde este otro punto de vista. Sí, además un punto de vista curioso porque yo nunca he visto la procesión del Santo Entierro directamente. Nunca, es una cosa... Pero vamos, el trono que lleva, creo que lleva una iluminación sorprendente en principio, que el proyecto es uno de los encuadres de buscar como la procesión puede ver. El trono de la imagen del Cristo Yacente es de 1964, de Ángel Estrada. Es una maravilla de talla, me parece que de lo que hay en este siglo en la Semana Santa de León, creo que es de lo más atractivo que hay, y yo creo que tú la conoces de cerca y efectivamente lo podrás comprobar. Y el trono es un trono que es del año 47 de Víctor de los Ríos, el cual en su día la cofradía lo compró para que sirviera al Cristo, y se retiró porque era muy pesado para lo que eran en aquellos años el trono. El trono, hombre, para llevarlo como valen a 82 braceros no tiene un peso excesivo, pero para llevar en los años 48, 50 los braceros eran mucho más pequeños, el trono se consideraba desorbitado. Entonces la cofradía en este momento cuenta, por decirlo de alguna manera, con 3 estilos de trono a lo largo de la procesión, que se van alternando. Ahí tenemos una imagen del yacente en el plano. Se pueden ver con esa cámara que tenemos sobre una de las grúas. Hay que decir que es un estudio anatómico perfecto, es de un dramatismo tremendo, muy crudo, y desde luego, bueno, hay que pensar que la policromía está muy acertada y da la sensación, cuando uno lo ve, vamos a ver si nos dan ahora un primer plano, que no hay posibilidad de esperanza después de que vemos ese rostro, pero lógicamente los creyentes pues más claramente saben que sí. Sobre esta imagen había una leyenda popular, hombre, no leyenda porque no es hace tantos años la talla, que es un gitano, decían que era un gitano ahogado que sacaron del Bañosga. Y yo cuando conocí a Ángel Estrada hace 2 años, le pregunté directamente a ver qué había sobre el particular. Me comentó que ahogado y del Bernesga no, pero gitano sí, que era un gitano que él le conoció en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, entonces iba a posar al estudio de él y contó como anécdota que el gitano llegaba al estudio de él, se tumbaba encima del paño y se quedaba profundamente dormido. Y que hasta 2 meses después de terminar la talla siguió pagándole y venía el hombre, se tumbaba allí, se dormía una siesta de 3 horas, al final le pagaba y se marchaba. Desde luego sí que da la sensación, lo que es ya la obra del artista, de ese hombre ajusticiado que yace con esa sensación, como decíamos, de total falta de esperanza, pero que no es así. Observamos también, acompañando a lo que es el Cristo Yacente, los 4 hacheros que este año se estrenan nuevos para la procesión, que han sido una donación de varias personas, unos elementos muy valiosos, realizados en parte en lo que es la talla en los talleres de Suso Dorrego en Madrid, y el policromado y dorado finales a cargo del leonés José Luis Casanova, de una empresa de restauración, y que curiosamente es bracero de un paso de esta cofradía y que figura de la misma. Pues la gente atenta a ese... Uno de los motivos que aparecen ahí, que se ven en laterales, que son y aparecen ahora de nuevo también, que son los faroles y los incensarios y navetas que la cofradía este año estrena para la mayor parte de sus pasos. Después de la Guerra Española se hacen faroles nuevos en la procesión, estuvieron haciendo varios años, luego se acaban deteriorando, se estaban pidiendo entonces prestados a la cofradía del Santo Jesús Nazareno, y este año se acometió la remodelación completa, aunque ya había algunos pasos que tenían en concreto esos elementos, pero la mayor parte de ellos, como este que estamos viendo ahora en el primer plano, son compros nuevos, estrenan en esta procesión, es una obra de orfebrería Odobio en Ciudad Real. Muy bien, y ya tenemos la urna, también con un Cristo yacente, solo que ya dentro de la misma. Un Cristo yacente que es espectacular, no sé por qué, estas son cosas de costumbres que nunca acabo de entender muy bien, que va amortajado y con el paño,
De hecho, en este siglo, me parece que es en los años 60, se le quitó el paño. La mortaja. La mortaja. Y se descubrió algo sorprendente. Sí, en principio hay mucho, como siempre hay mucho entendido en arte y todo esto es opinable, si no se tiene el contrato original, pues se estaba atribuyendo a la Escuela de Juni. Hay gente que lo ha negado, dice que no es de la Escuela de Juni. Hay en León, incluso en Tierras de León, ha venido a publicar un artículo en el cual dice que indiscutiblemente que es obra de Juni. Hay otros que lo han negado. Y esta imagen, igual que de la Virgen de Angustias, conseguimos que se hiciera cargo de la restauración de la misma sin que costara a la cofradía más que el porte, el Instituto de Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, que es quien se encarga de la restauración de bienes como pueden ser los del Museo del Prado. Y el informe de restauración no dice lo contrario, dice al revés. Igual que para la Virgen de Angustia dice que es Escuela de Juni, cuando la desembaló el hombre que se hacía cargo directamente de la restauración dijo que era una obra indudable del maestro, precisamente por la parte que va oculta, por lo que es el paño de pureza y el lateral derecho, y la mano derecha y la manera en que está hecha. En la cabeza recuerda mucho al Cristo yacente que se conserva en el Museo de Escultura de Valladolid. Tenemos que decir que es una imagen custodia, porque en la herida que tiene en el costado albergaba primitivamente la Sagrada Forma, lo que le confiere además una característica pues muy especial. Un primer plano, lleva el sudario que lleva es de encaje de camariñas, ¿no? Yo esto de encajes no entiendo mucho, de encaje de bolillos de camariñas, que es una obra sumamente valiosa. La almohada sobre la que reposa la cabeza del Señor también es una donación que ha tenido este paso este año. Es una obra magnífica, con unos bordados de mucho detalle y que en principio me sorprende porque es una donación hecha con un recuerdo especial, porque no es una cosa que lo vea la mayor parte de la gente en procesión. Desde aquí tenemos esta perspectiva y lo ves. El trono es de Francisco Javier Santos de la Era. Como comentamos antes, la urna de los años 40 y algo, si no me equivoco ahora, es de Casagago, ¿verdad? Casagago, de León. Fue dorada por Luis Estrada precisamente, y los velones, esos soportes de velas disimuladas que lleva en los laterales son obra de López Becker, realizada, me parece que fue hace 6 años, una cosa así, si no me equivoco ahora en los números. Un paso que admite, yo creo que sobrecoge además ver pasar la urna. Ahí viendo el Cristo metido dentro de la urna, lleva un adorno siempre muy sencillo, nada más a base de rosas. Rojas, además, rojas. En este caso, que amplían el dramatismo, además de lo que es la urna, efectivamente, que... De hecho, ahora estamos viendo la agrupación musical de Angustia, se toca su pieza más conocida, probablemente la saeta, porque directamente. Y el director de la agrupación, Ángel Esquivel, dedicó una marcha que ha compuesto a la urna precisamente y se llama Entre Rosas y Espinas, por esa simbología de ir detrás de la urna y recordarle con el adorno floral que lleva el paso que va delante de él. Pues vamos a escuchar la saeta.
escuchando de fondo la saeta y tenemos ya en imágenes el paso de San Juan, una imagen bellísima, me gusta especialmente, tengo que decirlo. Es una imagen, en principio sorprende, y además cuando llega esta imagen a León, que fue un Jueves Santo, por lo que comentábamos, el que Santos Real era muy formal, y aunque había quedado entregada previamente, hubo que ir el mismo Jueves Santo a recogerla. Como anécdota, llegó mientras estaba haciendo la saca a la cofradía en la iglesia de San Marcelo. Donde se hace habitualmente. Yo creo que a punto de infarto el abad y la junta de seis desde entonces, porque vamos, es que ya el Jueves Santo no había más. De hecho, hubo gente que se tuvo que quedar toda la noche preparando el soporte y demás para que al día siguiente pudiera seguir en procesión. Fue muy polémica, entonces, la imagen efectivamente es muy rococó. Y además es que forma un contrapunto con las dos imágenes de San Juan que estábamos acostumbrados hasta entonces en la Semana Santa de León, que era de San Juan que salía en este mismo lugar, que prestaba, o que cedía amablemente, no que fuera un préstamo, cedía a la cofradía del Jesús Nazareno, que aquí salió, y al otro San Juan, que es una talla también, mi gusto particular sobre luego, como es el San Juan que hizo Goyao Valera para la cofradía de la Veracruz. Entonces, la posición de este San Juan, en principio, quiere expresar que va corriendo y está, francamente, bueno, pues muy afectado, va perdiendo. Su composición original, por si no lo sabes, el manto era más largo porque iba como que fuera más al viento, pero por el tamaño que adquiría no parece demasiado conveniente y se le pidió al artista que lo recortara. Yo creo que hoy en día cualquier miembro de la Junta de Gobierno estaría arrepentido de hacer tal cosa, pero bueno, son los tiempos. Son los tiempos y las cosas efectivamente no puedes andar metiéndote en el criterio de un artista cuando está plasmando. De hecho, además, si lo observas desde una tela de procesión, sí parece que le falta algo. Me parece que le falta que efectivamente, si fuera con la túnica atrás más corriendo, daría imagen, no sé, de mayor dramatismo en su movimiento y demás. Un San Juan un poco en estado de ansiedad, en busca de la madre, porque es el apóstol amado, es andante o corriendo casi. Más que corriendo. Sí, que se nota la ansiedad además. Y bueno, tenemos ya sobre imágenes la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad, una imagen muy especial para mí porque es el primer paso del cual fui bracero, cuando tenía 14 años, y hecho por el cual no podré nunca olvidar. Entonces ahí la vemos, es una composición creo que bellísima. Es un conjunto de paso como yo creo que no hay otro en cuanto a valor, prescindiendo del valor económico de las imágenes, en cuanto a lo que son los aditamentos que lleva el paso, creo que no hay otro tan valioso en la Semana Santa de León. Paso de palio. Paso de palio. Según dicen, con regusto, nos han acusado con regusto sevillano, a lo cual uno podría contestar muchas cosas. León, los Arfe eran orfebres que hacían cosas de plata para toda España, y no creo yo que de las catedrales andaluzas o la de Cádiz, que es al parecer la que tiene la parte superior de la custodia que hicieron los Arfe para la de León, se quedarán escandalizados de comprar plata en el norte. Hoy en día no hay platería en el norte y es imposible de andar comprando. Vemos un detalle del incensario que se estrena este año, que es en plata precisamente para hacer juego con el resto del paso. Es un proyecto, el paso de palio de Marcelino González Montiel, que es a su vez camarero de la imagen, el cual pues cada año lo va sorprendiendo con las nuevas peticiones que está consiguiendo para el paso. Sí, porque es un paso que ha ido incorporando a lo largo de los años diferentes elementos, bien a la Virgen Nuestra Señora de la Soledad y todo lo que ello conlleva. Todo lo que ello conlleva, porque un proyecto de paso de palio como este, estamos hablando de muchos millones puestos en la calle. En este momento yo creo que el paso seguro que vale más de 30 millones puestos en la calle, como hasta ahora, bastante más de 30. Los varales tienen un precio elevado. La candelería, los varales, como anécdota, 11 de ellos fueron regalos directos. La candelería prácticamente toda, todos los candelabros que se ven, y son 70 candelabros, unos 54 más los de cola de este año, un proyecto largo. Muy bien, este paso tiene una característica especial, que es que a partir de este momento lo pujan las autoridades municipales. Ahí estamos viendo al alcalde de nuestra ciudad, don Mario Amilibia, saludando a los representantes, a las autoridades, al abad, etcétera, de la cofradía,
Y a partir de este momento y trayecto, pues era pujado por la Corporación Municipal, algo que ha ido cambiando con el paso del tiempo, porque hace ya varios siglos, en 1600 y pico, lo que hacían era sacarla y meterla en la iglesia, pero bueno, los tiempos cambian, como decíamos antes. Pero no hace 300 años, hace hasta los años, no he sabido correr exactamente este año, hasta el año 54, una cosa así, el ayuntamiento acudía a sacar la imagen y es más, se conserva en Archivo de la Cofradía las cartas que se le mandaban y con curiosidad eran 4 los ediles que venían a sacar la Virgen, que la entregaban a la cofradía la procesionaba y 4 ediles la volvían a recoger y la volvían a meter en la iglesia. Esto forma parte de las costumbres de patronazgo cuando una entidad tenía patronazgo sobre algo particular. Vemos que el palio de la Soledad recoge en la parte superior el escudo de León recordando este patronazgo que tiene la ciudad con ella. Con los años, bueno, cuando la cofradía o cuando la procesión va tomando mayor auge, las autoridades no participan íntegramente a lo largo de todo el recorrido y entonces, como recuerdo de esta costumbre de sacar la imagen y de meterla en patronazo, lo que acuden es a llevarla durante varias alzadas en el transcurso de la procesión. Aquí podemos ver una perspectiva del paso de palio. Los 2 candelabros traseros no son candelabros, se llaman faroles auténticamente, porque esto además un paso de palio de esto tiene una nomenclatura muy concreta y específica, que son faroles traseros de guardabrisas, faroles fanales con guardabrisas, que no son de cola, porque la Virgen nuestra no lleva la cola hacia atrás de manera exagerada, de tal manera que se puede eliminar la cola. Y lo que sí te decía es que los proyectos de paso de palio se hacen a lo largo de muchos años, no solo en León, sino en cualquier sitio. Entonces se fue haciendo en fases consecutivas. Mira, el manto que vemos ahora desde atrás, un regalo que se hizo a la Virgen en el año 52. En el año 72, si no recuerdo mal, es cuando, no, en el 74, creo que recordar, en el año 72 se estrena el vestido, en el año 74 se estrena el palio. Y a partir de entonces ha habido años consecutivos. Este año lleva una serie de jarras laterales también que han sido regaladas y es un paso espectacular. Subimos al preste de oficia con una capa pluvial que es de la cofradía, con bordado en hilo de oro francamente preciosa, que es de estos elementos que nunca se puede o la gente se para a analizar en la procesión. Vemos a las autoridades eclesiásticas, civiles, militares y también municipales de nuestra ciudad, ya en esos minutos finales de la procesión, de la solemne procesión del Santo Entierro de este año 2000, de esta Semana Santa leonesa declarada de interés turístico nacional. Estuvimos cerrando y acompañando detrás de la Virgen de la Soledad a lo que es la banda infantil de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, banda cuyos componentes tienen menos de 18 años y que la cofradía decidió realizar en el año 95, creo recordar, precisamente para que sirviera de cantera para lo que es la banda que hoy en día se denomina senior. Vamos al obispo de la diócesis. Francamente sorprendido yo de ver la procesión desde otro punto de vista en el cual no lo había visto nunca, porque además sí, a mí me gusta normalmente ir siempre al lado del paso y no lo había visto nunca la procesión así en directo. Bueno, algún vídeo, vamos, ves algún vídeo después realizado y tal, pero ha sido sorprendente para mí esta perspectiva cumpliendo este encargo que tenía de venir a servir un poco de comentarista para la retransmisión que se realizaba. Detrás del ayuntamiento, que va acompañado de los maceros que habla del mismo, vemos a las representaciones
Yo creo que debe figurar todas las cofradías. Seguro que estarán todas el resto de las cofradías. Normalmente siempre hay una costumbre establecida que se manda siempre representación a lo que se considera como hay varios actos de cada cofradía, hay tal cantidad de cofradías, pues lo que se manda es a la que se considera más importante, que celebra la otra. Y detrás vemos a la banda municipal. La banda municipal. Vamos a esperar a que llegue esa banda municipal porque nos apetecería a ver si tenemos un poco de suerte y justo podemos disfrutar de alguno de los temas. Los de la Corporación Municipal. Banda de música de León que curiosamente, no sé si lo conoces, oficialmente se estrenó en una Semana Santa. En un Viernes Santo, creo recordar, dirigida por el maestro Don Alonso. Y la primera vez que hizo una actuación pública fue precisamente en una procesión. Vemos a diferentes representantes de otras cofradías y lo que vamos a hacer es una cosa, nos vamos a ir unos momentos a publicidad, pero todavía vamos a volver para despedirnos, aunque veamos ya el ambiente, lógicamente, que queda en la plaza de San Isidoro. Si en el ocaso del día